Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de trombosis venosa. La trombosis venosa es una de las enfermedades la cual genera uno de los principales motivos de consulta en los servicios de urgencias. Básicamente consiste en la formación de trombos a nivel de una vena, ya sea superficial o profunda, obstruyendo de forma total o parcial el flujo sanguíneo a ese nivel y desencadenando una respuesta inflamatoria mediada por infiltración granulocitaria, pérdida del endotelio y edema circundante. Estos trombos están conformados por plaquetas, fibrinas y eritrocitos intercalados y tienden a la propagación en sentido del flujo sanguíneo de este vaso. En el año de 1856, el médico alemán Rudolf Virchow describe por primera vez la famosa tríada de Virchow, en la cual muestra cuáles son los factores predisponentes y las condiciones que se dan para que se desarrolle esta patología, las cuales son la hipercoagulabilidad, la alteración del flujo y la lesión endotelial. Hay que tener en cuenta que la trombosis venosa está dividida en trombosis venosa superficial y trombosis venosa profunda, dependiendo de la estructura que esté comprometida. Y sus principales complicaciones son la embolia pulmonar, que representa una alta tasa de mortalidad, y el síndrome postflevítico, que no es más que la condición crónica del padecimiento de esta enfermedad. Existen algunas condiciones clínicas que aumentan la probabilidad de padecer de trombosis venosa, como por ejemplo aquellos pacientes que han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos tales como reemplazo total de cadera, reemplazo de rodilla y algunas cirugías de la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Algunas enfermedades neoplásicas tales como cáncer pulmonar, pancreático, ovárico, testicular, de vías urinarias y de mama. Algunos estados de inmovilización del paciente, como por ejemplo aquellos pacientes que se encuentran postrados en cama ya que se encuentran convalecientes a algún procedimiento quirúrgico menor a un mes o se encuentran en algún proceso de recuperación, ya sea postinfarto agudo de miocardio, postinsuficiencia cardíaca o posapoplejías. Algunos estados de hipercoagulación, como por ejemplo la deficiencia de proteína C activada o factor 5 de Leiden, la mutación del gen 20210A de protombina, deficiencia de antitrombina 3, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, enfermedades mieloproliferativas, disfibrinogenemia, lupus eritematoso sistémico y coagulación intravascular diseminada, entre otros. Las venulitis, como por ejemplo la tromboangiitis obliterante o enfermedad de Weger, la enfermedad de Behçet y la homocistinuria, además en aquellas personas que han tenido trombosis venosa en ocasiones previas. Las embarazadas en su tercer trimestre tienen alta probabilidad de padecer trombosis venosa y también en su puerperio mediato. Aquellas mujeres que se encuentran en tratamiento de anticonceptivos orales o uso de moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. Existe una sintomatología muy particular en aquellas personas que cursan con esta enfermedad, caracterizada por calor, sensibilidad, dolor, enrojecimiento e hinchazón de la extremidad afectada como respuesta al proceso inflamatorio que se produce en el vaso afectado. En cuanto a los signos clínicos de esta enfermedad, tenemos la palpación del cordón venoso, tenemos el signo de SIC, que es el dolor a la extensión de la rodilla, tenemos el signo de Homans, que es el dolor a la dorsiflexión pasiva del pie a nivel gemelar. Tenemos el signo de Löwenberg, que es el dolor a nivel gemelar generado por la presión con un esfingomanómetro menor a 180 milímetros de mercurio. Tenemos el signo de Peyer, que es el dolor a la palpación con los pulgares de los flexores del pie. Y tenemos el signo de Duquesne, que es el dolor pasivo generado por el edema que se produce en esta lesión. Teniendo en cuenta las características clínicas de estos pacientes, signos, síntomas y antecedentes del mismo, existe una escala llamada la escala de Wells, que es una herramienta que debemos tener todos nosotros a la hora de evaluar a estos pacientes. Básicamente, la escala de Wells se encarga de mirar ciertos parámetros y condiciones predisponentes para padecer esta enfermedad. Entre estos tenemos si el paciente está cursando con algún proceso neoplásico activo, si tiene aumento de la circulación venosa colateral superficial, si tiene parestesia del miembro inferior afectado, si tiene aumento del diámetro del miembro inferior afectado en más de 3 centímetros, si tiene edema con fobia marcada en el miembro inferior afectado. La escala de Wells tiene una puntuación que va entre menor a 1 hasta mayor a 3, donde menor a 1 va a tener baja probabilidad de tener trombosis venosa y mayor a 3 va a tener una alta probabilidad de tener trombosis venosa si es que ya no está cursando con ella.
Existe otra escala que ha cobrado mucha importancia en los servicios intrahospitalarios. Esta escala fue creada en el año 2010 y se conoce con el nombre de la escala de Padua, la cual tiene como objetivo identificar a aquellos pacientes con mayor riesgo de trombosis venosa y posibles complicaciones como un tromboembolismo pulmonar, para así iniciarles tromboprofilaxis durante las primeras 48 horas en su estancia intrahospitalaria. La escala de Padua mide ciertos factores como por ejemplo si el paciente ha tenido trombosis venosa en ocasiones previas, si ha tenido infarto agudo de miocardio, si ha tenido accidentes cerebrovasculares, si se encuentra con periodos largos de inmovilización, entre otros. La puntuación va entre menor a 4 y mayor a 4, donde menor a 4 es un paciente que no tiene riesgo y por consiguiente no requiere tromboprofilaxis, y mayor a 4 es un paciente con alto riesgo de trombosis venosa y requiere tromboprofilaxis en las primeras 48 horas de estancia hospitalaria. En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, además de basarnos en los aspectos clínicos del paciente, podemos contar con otras herramientas que nos pueden ayudar a confirmar este diagnóstico, como por ejemplo el dímero D, una ecografía Doppler venosa y una flebografía. En cuanto al tratamiento de esta patología, existen diferentes alternativas, como por ejemplo las medidas de sostén, que no son más que una serie de recomendaciones que les hacemos a nuestros pacientes, como por ejemplo el uso de medias compresivas, elevar el miembro inferior afectado, utilizar compresas de agua tibia. En cuanto a las medidas farmacológicas, están indicados los anticoagulantes orales o la heparina de bajo peso molecular. Además de eso, los analgésicos no esteroideos con el uso cuidadoso, ya que puede enmascarar trombosis venosa migratoria. Además de eso, existen otras alternativas ya en casos más avanzados de esta enfermedad, como por ejemplo las alternativas quirúrgicas, la colocación de filtros de vena cava inferior y la embolectomía, que no es más que el retiro quirúrgico del trombo. Ahora viene la pregunta del millón: ¿cómo puedo evitar yo que me dé trombosis venosa? Fácil, teniendo buenos hábitos de vida saludable, tomar la suficiente cantidad de agua diaria, evitar el consumo de sal, salir y hacer deporte mínimo 15 minutos diarios, evitar el consumo de grasas. Recuerda, en tus manos está cuidarte. Muchas gracias, que tengan todos feliz día.